Te doy la bienvenida al podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Para más información, por favor, consulta las notas de este episodio y en www.andresjgomez.com. Te doy una cordial bienvenida a la entrevista semanal de Yo Soy Imparable, hoy con una conocida periodista colombiana que nos compartirá su historia y cómo aborda la prosperidad. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Andrés J. Gómez, yo soy el presentador del podcast y videoblog Yo Soy Imparable. Bueno, hoy es un episodio muy interesante, estos episodios de entrevista que van los días sábados, que la idea es publicar una entrevista de muy alto valor para explorar la vida de una persona realmente imparable. Y hoy sí que tenemos a alguien que es totalmente imparable, una cara totalmente conocida para la mayoría de los que vivimos en Colombia, ya la están viendo en pantalla. Ella es Sol Suárez Jaramillo, comunicadora social y desde hace 10 años periodista de economía y finanzas en algunos de los medios de comunicación más importantes de este país. Está certificada como coach y en programación neurolingüística para ayudar a las personas en el lenguaje y la prosperidad. En la actualidad, es periodista y propietaria de su propio canal informativo digital llamado Economía al alcance de todos, que los invito a que se suscriban, a que conozcan lo que está haciendo Sol porque es muy interesante. Y bueno, Sol, con esto te doy la bienvenida agradeciéndote por esta invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti y a todos los usuarios, pues por supuesto que te ven, que te escuchan y gracias por esta linda invitación. No, a ti tenemos mucho para hablar en esta nueva faceta que sé que iniciaste el año pasado. Y bueno, como decía, sé que muchas de las personas que están en Colombia te van a reconocer. Estuviste mucho tiempo en uno de los principales canales, en uno de los principales noticieros, que desde, no recuerdo cuándo, pero creería que fue como mediados del año pasado, ya no te estamos viendo. Pero más allá de eso, quisiera empezar por preguntarte, bueno, ¿quién es Sol? Por favor, cuéntanos un poco de ti, de tu historia y de lo que has estado haciendo nuevamente, especialmente en esos últimos meses del año 2023 y lo que estás haciendo en este momento. Bueno, sí, para las personas que nos ven y que nos escuchan que no son del país, yo soy santanderiana. Santander es una región de nuestro país que viene siendo como más o menos la cuarta o quinta ciudad más importante de Colombia. Es tierra más o menos calientica, y los invito a todos a que pongan en Google Bucaramanga, Santander, para que vean de qué les estoy hablando. Tengo 34 años, hace 12 años vivo en la capital de nuestro país, en Bucaramanga. Yo soy comunicadora social y periodista, tengo los dos títulos. Y me vengo a Bogotá a vivir precisamente pues porque en Bogotá, en la capital, quedan los grandes medios de comunicación de nuestro país. Entonces, como toda comunicadora social y periodista que se gradúa en este país, pues siempre quiere soñar con entrar a los medios, conquistar Colombia mediante los medios, si se va por el rango del periodismo, porque al final la comunicación en nuestro país tiene muchas vertientes, desde publicidad, organizacional, de negocios, bueno, son muchas vertientes. En el caso, mi corazón y lo que siempre me ha gustado ha sido los medios, la noticia bien contada, el periodismo. Entonces, cuando llego a Bogotá, ya hace casi 11 años, 12 años más o menos, empiezo a mirar cómo funciona el mercado, empiezo a mirar cómo está el tema de las vacantes, empiezo a mirar pues qué hay que hacer en el tema del periodismo y cómo conquistar a esos medios y al país. Yo vengo de una familia muy tradicional en el cual pues todos son como, a ver, usted se casa, o sea, hace la primaria, el bachillerato, la universidad, la maestría, los idiomas, se casa, se tiene hijos, y ese es como el rango del éxito normal de toda la familia. Eh, y pues entonces obviamente dentro de ese rango pues también es la empleabilidad. A mí desde chiquita pues lo único que había visto es usted cómo estudia y se prepara para buscar un buen empleo en una muy buena empresa y al final cómo se va a pensionar en esa muy buena empresa. Entonces, bajo esa línea de éxito, que pues tal vez algunas personas se sienten identificadas con lo que estoy diciendo, otras tal vez ya no, pero digamos que es como un esquema del éxito que pues generación tras generación ha pasado por las familias, en la mía pasó, a mí me tocó. Entonces, finalmente, pues siguiendo con la línea, pues me vine a Bogotá precisamente a buscar la gran empresa para estar en el gran empleo, para conquistar los grandes medios y pues así conquistar el país.
Cuando yo vengo y analizo todo lo que pasa en este mercado del periodismo en Colombia, pues me doy cuenta que es una carrera muy complicada, que es una carrera muy difícil, que es una carrera que no genera muchos ingresos. Y entonces empiezo a mirar de qué forma hago que sí funcione y de qué forma me demuestro a mí misma de que sí se puede ser una profesional impecable, que sí se puede ser objetiva, que sí se puede vivir del periodismo, que sí se puede apasionarse con el tema. Y entonces me doy cuenta que el camino para mí es el periodismo económico y financiero. ¿Por qué? Porque es un nicho que a los periodistas o a los comunicadores sociales en general o en la tendencia no les gustan por los números, porque es un tema muy tedioso, porque es un tema muy difícil, porque las fuentes, nosotros llamamos fuentes en comunicación social a las personas que te entregan la información, estas fuentes son demasiado cerradas, son demasiado inteligentes, casi genios, entonces ellos normalmente es como no nos interesa los medios, no nos interesa hablar, entonces, para que tú tengas este tipo de conexión, pues también tienes que ser lo suficientemente estudiado y entender de tema para abrir ese tipo de confianza. Entonces, cubrir economía y finanzas tiene otro esquema diferente a lo que normalmente se cubre. Y cuando yo veo entonces que es un nicho cerrado, que es un nicho que a la gente casi no le gusta, que además somos muy poquitos periodistas económicos y financieros, pues que realmente nos centramos o nos enfocamos o somos especialistas en el tema. Y eso entonces por oferta y demanda hace que seamos más solicitados, que los medios los necesiten más, que les paguen mucho mejor. Entonces cuando yo analizo todo esto, al final digo, listo, entonces me voy por el periodismo de economía y finanzas. Llevo 12 años en Bogotá, como les mencionaba. Entré primero entonces a hacer periodismo en agencia. No sé si ustedes sepan que es una agencia de comunicaciones a nivel económico financiero, pero es más o menos como Bloomberg, DataFX, Forbes, todos ellos hacen periodismo económico financiero de agencia. Eso fue lo que yo empecé haciendo durante 3 años. Después me fue muy bien ahí, pasé a hacer radio y pues una de las radios más escuchadas de nuestro país, que es la W Radio con Julio Sánchez Cristo, que es uno de los periodistas más poderosos de este país, pues me contrata, me llama y soy su editora de Economía y Finanzas, también por 3 años. Y después me llama el director del noticiero más visto y más grande de este país, que se llama Caracol Televisión, y ahí duré 6 años. Como lo mencionabas, Andrés, pues trabajé ahí hasta julio del año pasado, llevo ya 6 meses fuera de los grandes medios, y al final entonces pues tuve la fortuna de lograrlo. Logré llegar a Bogotá, que es la capital, logré llegar a los grandes medios del país, logré ser editora de economía y finanzas en la mayoría de todos y además logré conquistar Colombia en el tema del nicho que yo quería hacerlo. Eh, Simplemente la vida a ti te da, digamos, a veces sorpresas buenas, malas. Hay algo que definitivamente hay que saber que va en la vida de uno, en el despertar de uno, en el anochecer de uno, y es la palabra cambio. Y pues normalmente uno no está preparado a que esos cambios sean tan drásticos. Yo, como les he contado hasta ahora, pues venía en una línea, digamos, de éxito, de progreso, de piloto automático en general, porque además yo tengo una relación muy directa al logro. Para mí es demasiado importante pensar, decir, actuar, ejecutar, hacer un esquema y cumplirlo. Y pues eso requiere de fuerza, de sacrificio, de enfoque y también pues de mucho cierre. O sea, por eso digo que al final el enfoque es como solo quiero eso y voy a llegar allá y miro cuál es el proceso para llegar allá. Y eso me convertía en una persona que andaba como muy en piloto automático. Mis amigos, las relaciones interpersonales con los hombres, mi familia, normalmente todos eran, pero Sol, te vas a enfermar, pero no puedes vivir la vida así, pero es que no solamente es el trabajo, pero tranquila, y para mí eso simplemente era gente diciéndome bla, 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 yo no le paraba bolas a eso. Uno de los miedos que he tenido en mi vida, precisamente por ese esquema mental el cual estoy o estaba, porque esta es otra historia, pero estaba como muy enfocada pues aparecían muchos miedos, perdón, y ese miedo o el más fuerte era el miedo a fracasar. No me daba la posibilidad de equivocarme, no podía, estaba muy peleada con la mediocridad, estaba muy peleada con lo que no funcionaba, con lo que la gente no se movía rápido, o sea, yo no entendía por qué problema, solución, y algunas personas no podían estar al mismo nivel, a la misma velocidad, y de verdad todo el tiempo estaba controlándolo todo, era una mujer
extremadamente controladora, porque entonces si la A no sirve, pues tenemos la B, la C y 29 letras del abecedario en donde tenemos que encontrar soluciones, en donde se tiene que llegar al logro, en donde todo tiene que ser perfecto, en donde si no es por acá es por acá. Entonces, pues en ese proceso peleaba conmigo, con el mundo, me llevaba muchas personas por delante. Y bueno, y como decía, entonces eso también causó temas de estrés pues graves, y adicional a eso temas de salud, y adicional a eso pelea continuas con las relaciones que tenía todo el tiempo. Entonces, bueno, nada, estaba muy bien profesionalmente, estaba cumpliendo con mis sueños, pero al final eso me traía demasiado peso en otras cosas. Eh, ya llegamos a hoy, entonces termino mi paso por los medios de comunicación, y precisamente termino porque estallo totalmente, y pues tengo algunos tipos de convenientes en mis relaciones de nuevo dentro del canal, y pues al final me echan del canal, me echan argumentando que es injusta causa. En este instante realmente no tengo la razón precisa, pues porque no, nunca me lo explicaron, nunca me lo dieron, nunca me dieron la cara, en la carta simplemente dice injusta causa. Pero al final, después de eso, yo caigo en depresión, precisamente pues porque otra vez todo el esquema de llegar al logro, y digo, no sé hacer nada más, yo solamente he hecho periodismo económico financiero, solamente he sido exitosa, solamente he tenido logros, no entiendo qué es lo que está pasando, no entiendo por qué esto me pasa a mí. Y empiezo, duré llorando, culpándome, no entendiendo qué era lo que estaba pasando, y entonces todo el tiempo estaba pendiente del qué dirán. Entonces ahora cómo justifico esto, cómo le voy a decir a mi familia, cómo le voy a decir a, a mis amigos, cómo le voy a decir a el montón de gente que me sigue, porque al final me siga una o me siga 50.000 personas, pues son personas que me siguen gracias a que sintieron empatía conmigo, a que sintieron empatía con mi profesionalismo, a que sintieron empatía con lo que hago económicamente o financieramente hablando en temas de información. También he ganado premios de periodismo económico, también he hecho investigaciones, estoy formada para investigar. Entonces, con todo eso termino diciendo, Dios, o sea, esto se me derrumbó, no sé qué hacer, no sé cómo voy a sostener esto. Duré casi 2 meses en ese duelo, en ese luto, en donde no querían saber de nadie, donde no quería responder llamadas de nadie. Pues mucha gente era como, Dios mío, Sol, ¿qué le pasa? Esta no es Sol, Sol siempre se come el mundo, ¿en donde está Sol? Y bueno, sí, sí, sí pasa. Y ahí tuve un despertar de conciencia, y empecé a querer eh, estudiarme. Ya había estudiado el entorno, ya había estudiado lo que se supone, cuál es el camino del éxito, ya había estudiado qué era lo que tenía que hacer, pero yo misma pues no tenía ni idea quién era yo. O sea, es decir, yo solamente me levantaba, me bañaba, me cambiaba, trabajaba por el logro, por el éxito, y me acostaba y en la misma rutina todo el tiempo. Y ya cuando me pasa esto, entonces digo, no, un momento, tengo que parar, tengo que frenar y tengo que saber a qué nací, por qué estoy acá, qué es lo que voy a hacer con mi vida, qué es esto. Aparece, yo confío mucho en Dios, confío mucho en cómo funciona el universo, en las energías del universo. Muchas personas simplemente niegan esto, otras personas lo rechazan y dicen, pues, ¿qué es esa vaina? ¿De qué están hablando? ¿Qué locura? Yo era eso. Yo era uno más uno, dos. Yo no confiaba en nada, no creía en nada, simplemente en mis habilidades, en mi conocimiento, en lo que yo podía hacer, y no confiaba en nada. Y pues claramente la vida a uno le va a dar un vuelco y le da muchas señales que uno al final ignora, y entonces cuando ya él lo ignora lo suficiente, ahí es donde llega los despidos, ahí es donde llega el cáncer, ahí es donde llegan las enfermedades, ahí es donde llegan los divorcios, ahí es donde llegan las crisis económicas financieras, y después todo el mundo se pregunta, oiga, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero por qué me pasó a mí? Y resulta que sí pasó porque tiene todo unas conexiones de durante toda la vida de lo que hemos hecho, pensado, analizado, de las señales que ignoramos, y pues esas son las consecuencias. Entonces, cuando yo empiezo a entender todo esto, digo, bueno, definitivamente tengo que empezar a estudiarme, y conozco a Natalia Barón. Natalia Barón hoy es mi coach en muchos temas, pero específicamente ella solamente se enfoca en algo que es la relación con el dinero, que hay que entender qué es el dinero, hay que entender por qué se crea el dinero, cómo se crea el dinero y al final cómo llega a ti. Y definitivamente no es como nos han enseñado, de que usted tiene que estudiar y entonces ir a trabajar y entonces trabajar 28 horas y entonces buscar los mejores contactos y entonces entrar a las mejores empresas y entonces no meter no sé cuánto dinero en la bolsa de valores de Colombia y entonces con tantas inversiones y ahorro y conexiones, boom, se hizo millonario. No, eso no funciona así. Pero digamos que esto es una conversación mucho más profunda acerca de qué es el dinero y cómo la energía del dinero.
En todo caso, para llegar allá, pues también tuve que sanar muchas cosas dentro de mí, como heridas de infancia, como relaciones con la... O sea, hay muchas creencias limitantes que nosotros tenemos en nuestro cerebro y en nuestro subconsciente que al final terminan llegando de la misma familia, del mismo entorno, de la misma sociedad, de la misma universidad, del colegio, del mismo país, de la misma sociedad, de todo lo que a ti te envuelve y de lo que consumes todos los días en tu celular, en internet, en el televisor, en lo que escuchas en la radio, en lo que lees todo el tiempo. Todo eso que tú te estás consumiendo y consumiendo y consumiendo son las creencias que te estás haciendo y que tu subconsciente es el que está captando eso para que al final tú pues empieces a actuar. Cuando yo me doy cuenta de todo eso, pues entonces empiezo a depurar, hubo mucho llanto, mucho dolor, me tocó tener reuniones con muchas personas, incluyendo a mis papás, a mi familia, a mis amigos, para yo poder empezar a saber qué era lo que tenía en mi cabeza y en mi corazón y en mi subconsciente durante 33 años de mi vida que me llevó hasta este momento y que me llevó a actuar como actuaba. No, no me arrepiento absolutamente nada porque al final la verdad es que tengo una historia de logros, pero sí digamos que lo utilicé para poder frenar, para poder parar, para poder sanar y para poder que mi otra etapa de la vida que viene, ya sean 30, 40 años, no sé cuánto voy a vivir, pero a partir de hoy, pues entonces sea igual con logros, igual con éxito, pero de una forma mucho más tranquila, mucho más en paz, mucho más armoniosa, y no luchándola tanto, sino más bien entendiendo cómo funciona la estrategia. Y en eso estoy, llevo aproximadamente pues todo lo de 6 meses haciendo eso. Y digamos que los resultados, cuando tú empiezas a sanarte, cuando tú empiezas a verte dentro de ti, cuando tú empiezas a ver el entorno y cuáles son tus creencias, pues realmente los resultados se ven muy, muy rápido. Y pues hoy puedo decir que después de 6 meses que me pasa esto que les estoy contando, entonces tengo una mucho mejor relación con mi familia, empiezo a entender muchas de las cosas que pasan a mi alrededor, empiezo a ser mucho más empática con mis amigos y con mis amigas, empiezo a tener mucho más tiempo para mí y para ellos, empiezo a abrirme mucho más en el corazón y hoy tengo una muy bonita relación que pues acaba de empezar, pero siento que es totalmente diferente a todo lo que he vivido. Y adicional a eso, pues decidí ser independiente. Entonces, ya empecé a generar empleo, tengo un equipo maravilloso que está conmigo, montamos mi propio canal de YouTube de economía y finanzas, se llama Economía al alcance de todos, así que el objetivo que tiene este programa, y por eso los invito, es que todas las personas puedan acoger la economía en sus manos y entender que no es una cosa difícil, que no es una cosa lejana, que no es una cosa que quema mera. Yo intento hacerlo lo más eh, eh, si se puede decir coloquialmente, desmenuzado para que la gente lo entienda, para que la gente lo acoja y que cuando ya llegue la información, la gente, la respuesta o la reacción de la gente sea como, ah, claro, ya estoy entendiendo todo lo que pasa. Además, porque hoy tenemos un tipo de información demasiado acelerada, hay demasiadas fake news, todo el mundo empieza a reenviar un montón de información que ni siquiera entiende y que ni siquiera sabe si es cierto o no, y pues esto sigue metiendo creencias limitantes en la gente, sigue desinformando a la gente y la gente por eso es que termina frustrada, no saber qué hacer, no saber cómo manejar su dinero, esa frase que siempre dices que a mí no me alcanza la plata para ahorrar, pues resulta que sí alcanza, pero hay que hacerlo de otra forma. Es que definitivamente es culpa del país, es culpa del gobierno, es culpa del otro, es que, bueno, todo eso que uno va hablando y hablando y hablando es sinónimo de que efectivamente no está entendiendo la realidad y por esa razón es que siento que mi valor agregado en estos momentos para la sociedad y para todos los que quieran pues aprender un poquito es eso, es como acercarlos más con las personas que realmente saben y poder dar una mejor información para que tengan una mejor calidad de vida y adicional a eso para que tomen mejores decisiones. Y por el otro lado, ese es, digamos, uno de mis proyectos, y por el otro lado monté todo un portafolio de servicios en donde ayudo al lenguaje, en donde ayudo a detectar estas creencias limitantes y donde además ayudo pues a tener mejor relación comunicacional pues con el tema. Entonces presento eventos, modero paneles, hago sesiones uno a uno con las personas que le interesen un poco todo esto de que estoy hablando, hago capacitaciones con temas, por ejemplo, de charlas económicas de país, también hago videos de finanzas personales y demás para diferentes gremios y empresas. Entonces, nada, como que mi mundo se dividió en dos, en un portafolio de servicios de mis habilidades y mis talentos, poniéndolo al servicio de todos los demás, y en el tema de seguir haciendo periodismo informativo y que la gente lo pueda entender, y por eso creé Economía al alcance de todos.
Entonces, nada, ese es mi proceso hasta hoy contestando tu primera pregunta. Wow, no, primero que todo, tengo que agradecerte por abrirte tanto, por esa sinceridad, por contarnos esta historia tan personal. Y acá también siendo muy sincero, y lo estaba hablando con Sol antes de iniciar la grabación, nosotros estamos conectados en LinkedIn no sé hace cuánto, y ni Sol ni yo sabemos por qué estamos conectados. Simplemente cosas que se dieron. Y yo tuve la fortuna de seguir parte de ese proceso de Sol, pues muy poquito lo que ella compartía. De pronto, bueno, cuando saliste de Caracol lo hiciste públicamente, creo que como al mes o algo así, si mal no estoy, que dijiste, bueno, ya por fin decidí contarles qué fue lo que sucedió. Y empecé a ver el tema con Natalia Barón, porque yo a Natalia ya la tuvimos de entrevistada en la etapa anterior de este programa, que era Gerentes 360, y Natalia también fue mi coach. Yo con ella tomé unos cursos de libertad financiera con una etapa anterior que ella manejaba, basado en los talleres que edita T. Harv Eker en los Estados Unidos. Y yo estimo mucho a Natalia. Entonces, cuando también empezaste a publicar de eso, me llamó mucho la atención y te hice un par de comentarios. Entonces, quiero agradecerte por eso. Pero lo cierto es que yo no conocía esta historia. Entonces, esto me cambia totalmente las preguntas que tenía preparada, porque me llama mucho la atención esa parte, y esa parte, llamémosla, de Dios espiritual. Para mí es lo mismo Dios, el universo, la vida, como lo quieran ver. Y me llama mucho la atención porque a veces es como, no es exactamente tal cual, pero es como la película de Matt Damon, de Agentes del Destino, que como que le van poniendo unas zancadillas en el camino y que a veces no entendemos, oiga, ¿por qué me pasó eso tan duro? Y que es como dice Steve Jobs en su discurso muy famoso de Stanford, que uno solo puede conectar los puntos hacia atrás y entender que es que todo era perfecto. Ahora, yo hoy en día, por otros cursos que he tomado, por otros maestros y maestras que me cruzan el camino, que eso es parte de la ley de la correspondencia, que te dan lo que tú necesitas y no lo que tú quieres. Entonces, lo que quisiera que nos contaras ahora, Sol, con esta historia tan humana, tan directa, es para quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, que están pasando por un momento duro, por algo así, porque se acabó mi relación, porque me despidieron de ese trabajo, porque quedé en el aire, lo que sea. ¿Cómo decirles y cómo hoy, 6 meses, un poquito más después de que sucedió esto, cómo conectas los puntos hacia atrás y les dices a las otras personas como, tranquilo, tranquila, eso tiene una razón de ser? ¿Qué se les puede decir en ese momento que es tan complicado y que como que no se ve la luz a la salida del túnel? Sí, lo primero que hay que tener definitivamente es fe y confianza, porque, porque así yo hubiera vivido antes en mi anterior etapa como piloto automático, de todas formas, hoy también en mi despertar de conciencia hago eso que tú estás diciendo, uno de los puntos hacia atrás, y bueno, y eso que no he contado otras cosas que me han pasado en la vida muy fuertes, realmente fuertes, pero hoy que conecto todo eso, esos momentos fuertes, dolorosos, en donde no encontraba salida, en donde estuve a punto de rendirme, eh, de todas formas hoy digo, claro, si no me hubiera pasado eso, entonces yo no hubiera ido a este lugar y entonces yo no hubiera conocido a esta persona y entonces eso no hubiera pasado de esta forma. Normalmente nosotros tenemos un ego, y digo nosotros, todos los seres humanos tenemos un ego. Lo que pasa es que unos, después de un despertar de conciencia y después de saber qué es el ego, para qué sirve y cómo lo puedes manejar y utilizar de una forma positiva en tu vida, pues se hace eso. Hay otros que siguen, ni siquiera saben qué es, ni lo detectan. Entonces, en ese modo piloto automático, pues uno va pasando por la vida, me levanto, me cambio, voy, pago un recibo y entonces vienen los problemas y entonces ando modo problema todo el tiempo, pues porque no estoy viendo el toro desde la barrera, sino estoy metida allá o metido allá, pues intentando capotearlo. Entonces, cuando uno tiene fe y cuando uno tiene confianza, no importa lo que esté pasando en estos momentos, uno sabe primero que todo va a estar bien, porque hasta este momento que están viendo en este podcast siempre ha estado todo bien. Y si no ha sido así, o sea, no hay posibilidad de que no sea así, es porque si hoy están vivos y si hoy lo están viendo y si hoy están en este momento de la vida, es porque ya han superado un montón de cosas, no importa la edad que tengan. Si tienen 18, si tienen 25, si tienen 47, si tienen 50, lo importante es que si ustedes paran un segundo y miran todo lo que han vivido en su corta o larga historia, de todas formas van a saber que siempre que ha pasado algo que los pone a sudar, que los pone a llorar, que los desestabiliza, que no saben, no tienen qué hacer, siempre lo han superado.
Entonces, así como tú lo decías, la ley de la correspondencia, digamos que hay otra de las leyes, si se puede mencionar así, y es que nada, ni Dios, ni la vida, ni el universo, como lo quieran llamar, absolutamente nada que se les otorgue a ustedes es por encima de sus capacidades. Todo, por peor que se vean, siempre es porque lo necesitan para evolucionar, porque lo necesitan para vivir y porque está en sus capacidades y sus habilidades superarlo. Entonces, si ustedes se paran hoy viendo esto, van a decir, claro, en toda mi vida ha pasado un montón de cosas que yo lo he superado y que yo lo he sacado adelante, así que lo que hoy me esté pasando, sea una enfermedad, sea una crisis económica, sea un divorcio, sea lo peor que les puede pasar, sea una etapa de su trabajo o algo que se ve como si su vida profesional se acabara, o todas las cosas que a uno le pueden pasar que lo puedan desestabilizar, definitivamente hay que confiar de que si está pasando es porque uno tiene las habilidades y las capacidades de superarlo, de porque si está pasando, definitivamente mi alma, mi subconsciente y mi consciente lo necesitan para seguir evolucionando y que definitivamente en unos 2 o 3 años, cuando mire hacia atrás, voy a entender el por qué hoy está pasando y para qué lo necesitaba. Es lo mismo que ha pasado durante toda la vida, lo que pasa es que de nuevo no hacemos conciencia de eso, sino simplemente vamos como un caballo así como piloto automático diciendo, bueno, pasó esto, lo superé y sigue. Y pues claro, hay muchas frases que uno mismo va relacionando con la vida que uno ni siquiera debería ni decir ni pensar, pero de nuevo la sociedad, las creencias limitantes y todo lo que está pasando con uno es siempre como, no, pues cómo está ahí en la lucha, o no, y cómo le va, no, pues sobreviviendo, o no, y qué ha hecho con su vida, no, pues bien, lo que he podido, porque pues no, no soy millonario, no, 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 no. Entonces, todas esas cosas que uno se va creyendo y que se va metiendo y que se va diciendo, las va decretando. Y cuando uno entiende eso y cuando uno se hace responsable de lo que piensa, de lo que siente, de lo que dice y de lo que hace, al final se da cuenta que uno sí puede hacer lo que quiera en la vida, lo que quiera, o sea, lo que quiera, pero hay que ser muy consciente de esto que estoy diciendo. Y pues hay personas que duran 80 años y ser consciente de esto. Hay personas que lo detectan a los 20 años y hay personas como yo que pues le llegó a los 34, otros a los 47, otros a los 55, no tengo ni idea, pero el punto no es cuándo llegue, nunca es tarde, el punto es que hay que parar un poco, hay que frenar y por más de que uno esté muy bien en la vida o por más de que uno esté con alguna dificultad que siente que lo desestabiliza, definitivamente hay que analizarse uno mismo, qué creo, qué pienso, de dónde vengo, qué creencia hay en mí que no me deja evolucionar, cuáles son mis miedos y por qué le tengo miedo a tanto a eso y qué pasa conmigo. Entonces, si yo confío, sé que tengo las habilidades para salir de lo que sea, sé que tengo el control de mi vida para poder cambiarlo de todas las formas posibles. Y que eso solamente se hace no diciéndolo, sino de verdad metiéndome en mí, en mi subconsciente, en lo que yo soy y poder saber qué hay dentro de mí. Ahí, cuando uno ya se conecta con la divinidad, o sea, con uno mismo, con su poder interior, ahí ya pasa la magia, pero es un proceso muy largo de estudio, de autorreflexión, de sanación, o sea, eso no se hace de la noche a la mañana. Bueno, ahí hay mucho para seguir hablando, pero la idea es como revisar esas diferentes facetas, entonces voy a ir de un lado para el otro. Y antes de Dale. realizar una pequeña pausa, que es más o menos la pausa de mitad del programa, quisiera, Sol, que por favor nos cuentes un poquito más de economía al alcance de todos, y no solo que nos cuentes un poquito de esto, sino a quienes están pasando o van a pasar algo parecido a lo que tú viviste. ¿Cómo es pasar de uno de los medios más grandes, tú le decías, el más grande de televisión de Colombia, a un canal de YouTube? Sí, pues como es, en mi caso, digamos que es lindo, es romántico, es inspirador, porque de nuevo la creencia que hay en las sociedades, en estos momentos Colombia está muy atrás en temas digitales, en estos momentos pues para poder hacer eso es como muy complicado, se necesita pues captar la atención de muchas personas para que eso monetice, eso no va a dar, eso no, porque todavía tenemos un país demasiado tradicional, entonces de haber pasado de los medios más grandes, de la radio más escuchada, de la agencia más poderosa del país y del medio más visto, pues pasar a YouTube es como, creo que estás loca, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué vas a hacer? Lo que tienes que hacer es pasar a otro medio o buscar un medio grande en Latinoamérica o irte del país y eso lo he recibido en muchas ocasiones en las opiniones de las personas que me rodean.
Al final yo otra vez me conecté conmigo, leí las señales, estoy haciendo el proceso desde lo que siente mi cuerpo, desde lo que siente, no desde lo que debe ser, no desde lo que me dice la gente, no desde las opiniones de la gente, sino desde Sol, cómo se siente, o sea, qué pasa con sus manos, qué pasa con su cuerpo, qué pasa con su cabeza, qué pasa con mi subconsciente. Yo también medito mucho, confío mucho en los ángeles, le pido muchas respuestas a ellos. Y al final todas las respuestas que he visto y que he visto y que he visto siempre me dicen sigue por ahí, sigue por ahí, sigue por ahí, vas bien, sigue por ahí. Les contaré, no sé, en algunos 2 años, si efectivamente mi intuición me siguió y me siguió por donde era, si finalmente sí atiné a ese llamado del corazón que lo sentí y que lo sigo sintiendo. Y sobre todo porque si, nada se obstaculiza, ¿sabes? O sea, es como si yo estoy durmiendo, llega una idea a mi cabeza, la escribo, la ejecuto y funciona. O sea, es decir, no hay una cosa, no, pero ¿y por dónde? ¿Y qué hacemos? Y esto está muy difícil, y entonces el obstáculo y el obstáculo no, sino cada cosita que voy ingeniando y cada cosita que se me va pasando por la cabeza, cada cosita intento hacerla y al final se hace. Y se hace de manera fluida. Y esa es la forma más bonita y romántica que tengo para decir de cómo Dios y el universo se comunican conmigo y me dicen, sigue que vas por el camino que es. Pero para eso tengo que confiar, para eso tengo que creer, para eso tengo que conectarme con Dios y conmigo misma para saber para dónde voy. Porque si sigo como, no, eso es, o sea, les digo, yo era de las que eso es palabrería, eso es pura mentira, eso nada que ver, y uno necesita salir y trabajar y hacer, y porque no, entonces no sirve y no funciona, y todo el tiempo chocando y chocando y chocando, y entonces el dolor de hombro, y estoy cansada, y el dolor de cabeza, y el estrés, y todo el tiempo era así. Hoy lo hago en modo liviano, en modo de soltar, de fluir, en modo bueno, la gente cree, o la gran mayoría, o muy poquitas, no sé cuántas, pero algunas personas creen que es una locura lo que estoy haciendo y es una locura fantástica. Me encanta, me divierte, me fascina, todo fluye, los invitados fluyen, la gente fluye, todo fluye y quiero seguirlo haciendo. Ahora, que vaya a funcionar, bueno, tengo toda la fe y toda la esperanza y toda la energía y todo el trabajo y las decisiones puestas en que funcionen, pero pues para eso les avisaré en unos añitos. Por ahora llevo un mes al aire y en un mes ya he conseguido 1.000 suscriptores, conseguido Me Defiende de forma orgánica, simplemente siendo yo con mi equipo y haciendo el programa y cerca de 10.000 vistas. Entonces, espero que eso sea bueno, que eso sea positivo y que pues sigamos subiendo mes a mes. Así que, pues, es más, en diciembre podría ya hacer un balance de cómo nos fue en la incursión o incursionando en el tema digital. Estoy absolutamente seguro que les va a ir muy bien. Y como tú dices, es seguir el corazón, es seguir el instinto y los señales, y las señales. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero más adelante vamos a seguir hablando de este tema tan increíble con Sol Suárez Jaramillo. En esta corta pausa quiero invitarte a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable. Sí, el mismo nombre de este podcast. En este libro, además de invitarte, es un reto a que realmente lleves tu vida a ese nivel que siempre has soñado, sin importar dónde te encuentras hoy, con lo bueno y lo malo. Y es que puedes lograr convertirte en esa mujer o ese hombre realmente imparable. Te invito a conocer más ingresando a www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. Regresamos a la segunda parte de este podcast y videoblog de Yo Soy Imparable, aquí nuevamente con Sol Suárez Jaramillo. Y bueno, Sol, uno de los temas muy interesantes que nos has comentado de esta última etapa y que además es muy interesante, siendo tú una periodista de economía, es el tema de libertad financiera. Y recuerdo una frase, creo que se la escuché él es un colombiano bastante famoso, que es Juan Diego Gómez Gómez, autor, youtuber, que decía que era absurdo, por ejemplo, que el profesor de universitario de finanzas pues llegara en transporte público, llegara en un bus, llegara acá en Bogotá en Transmilenio, en Medellín en el metro, lo que fuera. Entonces me parece muy, muy interesante como ese enfoque. ¿Y qué le puedes decir a la gente acerca de la libertad financiera? Porque yo siento, y lo digo a nivel personal, que es una de las grandes falencias que no nos da la educación tradicional, que no nos da el colegio, que no nos da la universidad,
y cómo lo estás mezclando o cómo lo piensas mezclar con esta nueva etapa profesional que estás viviendo. Bueno, pues te cuento que yo era ese profesor de finanzas en bus, tal cual. Entonces, todo el mundo es como, ok, Sol es la periodista de economía y finanzas. Pues, por supuesto, debe ser millonaria y adicional a eso tiene que ganar un montón de plata y adicional a eso tiene que ver todo cómo funcionan sus finanzas y pues la más pro y saben qué invertir y todo lo demás. Y pues resulta que yo, como tú lo mencionas, a mí nunca me enseñaron pues, como finanzas personales. Yo nunca ahorré, jamás invertí, y lo único que sabía era, a mí me metieron en la cabeza, es como, señorita, usted tiene que estudiar y trabajar y ser juiciosa y responsable y entonces generar y hacer. Pues claro, vengo de una familia otra vez en donde en la primaria tenía que ser la mejor, en el bachillerato tenía que ser la mejor y eso de ser mejor pues no tiene nada que ver con dinero. Entonces, pues a mí me pagaban todo, yo solamente gastaba y entendía que el dinero lo generaba mi familia y entonces yo gastaba porque tenía que ser la mejor en lo que estaba haciendo. Cuando entro a la universidad, pues pasa lo mismo. Es como, pues, usted tiene que estudiar y tiene que ser la mejor y entonces hay tantos recursos para pagarle la matrícula semestralmente, para que usted se movilice a la universidad, para que usted compre lo que necesita la universidad y pues todo me llegaba desde mi familia. Por supuesto, esta no es la realidad de Colombia en general. Aquí todo, o sea, la gran mayoría de personas tienen que salir a trabajar de día para estudiar de noche, adicional a eso tienen que tener créditos pues con algunas finanzas del gobierno que les da la ayuda, como por ejemplo el ICETEX, o sea, digamos que yo tengo que ser agradecida porque soy afortunada y bendecida de que tengo una familia en donde pues pudieron suplir mis necesidades básicas como el estudio, por ejemplo. Entonces, pues está bien por ese lado, pero debido a que esa es mi historia personal, que no tiene nada que ver con el entorno como tal de la realidad de las personas, pues entonces yo llego, salgo de la universidad, me vengo para Bogotá sin saber cómo generar dinero, nunca en mi vida había trabajado y adicional a eso, pues yo nada que ver de inversiones ni de ahorro, pues entonces, claro, llego y fueron 2 años de mi vida en donde a mí me cerraron las puertas en todos lados, pues porque usted no es de acá, usted no tiene fuentes, usted no conoce a nadie, usted qué, entonces a mí me tocó ser mesera, pasear perros, hacer domicilios, bueno, o sea, de todo lo viví por haber de forma legal, por supuesto, y digna, pero sí para poder, no, entonces tengo que recaudar plata pues para comer en el día o tengo que recaudar plata pues para poder pagar la habitación, pues porque ya llegó un momento en que tenía 21 años, era mayor de edad para el mundo, mis papás me dijeron como sí, muy lindo, usted siempre ha sido una princesita, pero ya no más, entonces sale al mundo a vivir y mire a ver qué hace. Entonces, pues me vengo a una ciudad, la capital, pues yo no sabía qué hacer, ni siquiera sabía lavar, ni cocinar, ni planchar, ni nada. Bueno, conclusión, se me cayó el pelo, me bajé 8 kilos, parecía la más enferma del mundo porque todo el mundo me decía, Dios mío, se va a morir. Y yo intentando como saber cómo se hace una hoja de vida, ir a un lugar a pedir empleo, me pasaron de todas las cosas, había así por haber que después en otro capítulo les contaré. Pero esto es para contarles que al final mi relación con el dinero era una relación que ni siquiera yo misma entendía. Y entonces, en los procesos en que voy, como bueno, no me voy a dejar morir, o sea, al final tengo carácter, tengo temperamento, tengo perrenque y esto no me va a ganar y tengo que poder hacerlo. Entonces, entre toda la lucha y lucha y lucha que hice, pues al final entro después de 2 años de estar buscando cómo sobrevivir en la capital de mi país y pues ya entro al primer medio de comunicación, ahí ya tengo un empleo por nómina, tengo mis prestaciones sociales y al final pues ya tengo, digamos que pues un recurso que me llega mensualmente y que yo ya sabía cómo administrarlo. Pero entonces en todo eso nace mi relación con el dinero de forma negativa o bueno, ni siquiera podemos decirlo positivo o negativa porque la verdad eso simplemente es un adjetivo. Yo tuve una relación con el dinero por esos aprendizajes, porque es mi experiencia de vida, y empecé a generar una relación directa, casi amorosa con la deuda. Entonces, todo lo que viví en Bogotá o lo que he vivido en Bogotá terminó haciendo que yo captara o tuviera una deuda de 200 millones de pesos colombianos teniendo nada. O sea, no fue en un carro, no fue en una maestría, no fue en un viaje, no fue en una cosa de inversiones, nada. O sea, simplemente pues no sabía cómo manejar el dinero, no sabía cómo generarlo, entonces pues al final me dieron una tarjeta de crédito, después como soy muy buena paga y muy responsable, eso sí son valores fundamentales en mi vida,
entonces empiezo a generar pago y entonces se aumenta el cupo y luego un cupo de libranza y luego un cupo de libre inversión y luego un cupo y luego un cupo. Entonces yo ya con eso empecé a, bueno, con esto puedo pagar arriendo mejor, con esto puedo comer en los mejores restaurantes, con esto entonces puedo comprar mejores ropas, con esto puedo entonces relacionarme con gente que tiene poder y entonces con eso puedo ayudarme a meter en otras cosas y hacer más negocios y bueno, y yo en ese, ¿cómo les digo? En esa bola de helio que se va incrementando y que se va incrementando, pues al final de nuevo logro efectivamente lo que quiero, tener una calidad de vida fabulosa, conocer gente, tener contactos, hacer negocios, estar en los principales medios del país y todo lo que yo tenía pensado en lograr, pero detrás de eso había lucha, enfermedad, sufrimiento, no comer y una deuda de casi 200 millones de pesos en donde pues estaba empujándome para poder seguir. Pues claro, la gente decía, pero ¿cómo así? O sea, la gente en general, pues porque obviamente no conoce esta historia, muy poquiticas personas la conocen hasta hoy que la estoy contando, pero en general todo el mundo como no, pues Sol debe ganar un montón de billete y además de eso es economía y finanzas y entonces ella lo debe saber todo. Y no, lo que yo desarrollé fue el intelecto para poder entender cómo funciona una finanzas, para entender cómo funciona la economía, para saber en dónde, digamos, está lo mejor prospectado según la economía y cómo funciona el mundo de la economía. Y pues por supuesto desarrollar donde no solamente yo entenderlo, sino además explicarle de una forma tan, de nuevo, desmenuzada, que la gente pueda decir, ah, claro, es que yo a esta vieja sí lo entiendo. Entonces, claro, lo tomé no como mi foco de vida, sino lo tomé como mi foco laboral. Entonces, mientras que yo estaba haciendo lo mejor posible por entender y por explicar, pues realmente en mi diario vivir, pues eso no calaba conmigo, pues porque yo nunca ponía en práctica todo, pero además porque no era consciente. O sea, no era como que, ay, es que yo no quiero poner en práctica, sino porque ya me metí en un rollo que además salir de ahí era casi imposible porque no tenía los ingresos que todo el mundo cree que tenía. Entonces, yo tenía que seguir aparentando una vida que pues realmente los medios de comunicación no me daban para aparentar todo lo que la gente me pedía y todos los eventos en donde tenía que estar y entonces todo donde, o sea, era imposible. Y pues se volvió posible por medio de la deuda. Eh, Cuando yo ya llego a esto que les digo que tengo un despertar de conciencia, que empiezo a tener coach, que empiezo a entrar en terapia, que empiezo a sanar y demás, pues me doy cuenta que mi relación con la deuda viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Y de muchas cosas que yo vi en mi infancia y en mi adolescencia, lo que pasa es que lo veía y simplemente era algo que veía y que para mí era normal y que se incrustó en mi subconsciente. Entonces, por eso para mí fue tan fácil, en vez de salir a generar dinero o salir a generar inversiones o poner lo que supuestamente uno tiene que hacer, simplemente fue un apadrinaje con la deuda. Entonces, cuando ya me doy cuenta de todo esto y cuando ya digo como Dios, espere que esto está mal, esto no está funcionando como tiene que ser, entonces de nuevo yo paro, reviso y miro y pues arranco pues con otro esquema, con otros proyectos, con otro enfoque, con otra ejecución diferente y les puedo decir que de 200 millones de pesos, ya hoy tengo una deuda de 60 millones. ¿Y cómo lo hice? Lo hice como les estoy diciendo, o sea, terminé diciendo como, no, un momentico, espere que esto está, o sea, no, esto está todo mal. Entonces ahí sí empecé a revisar, bueno, cuáles son las habilidades que yo tengo, cuáles son las fuentes que yo tengo, cuáles son los montón de profesores que he tenido durante 12 años que me han explicado qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y qué es lo que debo hacer. Entonces, claro, hoy ya entiendo otras cosas muy diferentes de manera consciente. Estoy intentando sanear mis deudas, estoy intentando que efectivamente ya empiece el ahorro, estoy intentando empezar a poner en conciencia mi cuadro de Excel y mis números para saber qué quiero invertir, en dónde quiero invertir. Digamos que para mí es un logro muy bonito por lo que les digo, porque estoy acelerando el proceso de una forma consciente y conociéndolo. Pero por supuesto me falta mucho camino para hacerlo dentro de mi esquema personal y pues quiero lograrlo para en un momento de mi vida ya la historia sea distinta y poderles contar que efectivamente pasé por todo lo que pasé y cuando me desperté y cuando lo hice consciente y cuando lo quise hacer, pues efectivamente no solamente logré pagar todas mis deudas, sino empecé a tener un mecanismo de ahorro y adicional a eso pude tener todos los huevos en diferentes gallinas, que es lo que se supone uno debe hacer en la vida en sus finanzas personales. Pero al final, les digo, o sea, todo el mundo piensa que cualquier economista, financiero o periodista que tenga que ver con el tema, pues sabe manejar especialmente sus finanzas y puede estar, a mí me preguntan cosas como, Sol, ¿el dólar va a bajar o va a subir? Y yo, a ver,
Esos pronósticos definitivamente no se pueden hacer, ni siquiera el más top de los economistas lo puede hacer. Pero adicional a eso, eso depende de un montón de variables que es otra conversación distinta. Pero cosas de esas, preguntas como esas, al final yo entiendo, hoy estoy entendiendo cómo funciona la relación con el dinero, cómo se debe hacer para hacer un emprendimiento, qué es lo que se debe hacer para el tema, sí, para manejar las finanzas personales. Pero eso definitivamente tiene una relación mucho, mucho más allá que un cuadro de Excel. Y eso yo no lo entendía sino hasta hoy. Sí, ese tema es bastante interesante y quisiera poner también un poquito como perspectiva a nuestra audiencia internacional. Enero del 2024 que estamos grabando esto, $200.000 es alrededor de, perdón, 200 millones de pesos es alrededor de $50.000 en un país en el que en este momento el salario mínimo es de 1.100.000 y pico, 200 y pico, alrededor de $300. Algo así simplemente, ¿no? Para nuestro país es una deuda grande. Y Grande. te felicito haberla bajado porque eso requiere mucho compromiso y mucha conciencia para entenderlo, que yo creo que es, y no solo en Colombia, esto es en todo el mundo, que no nos enseñan realmente sobre libertad financiera. Y desde el punto de vista un poco más del coaching, de lo que has estado trabajando últimamente, para quienes nos están viendo, nos están escuchando, como dos o tres tips que tú digas, mire, por aquí es que usted tiene que empezar a tener conciencia de lo que es la libertad financiera, qué es lo que a ti te ha funcionado para bajar esa deuda tanto. Sí, digamos, creo que son tres cosas. La primera es que yo era totalmente indiferente con mi dinero. O sea, uno no sabe qué es eso de los gastos hormiga. Entonces la gente no sabe cuánto gasta en el día, no tiene ni idea en dónde se va el flujo de dinero. Entonces lo primero es que efectivamente uno sí tiene que tener literalmente un cuadro de Excel y ser consciente de, bueno, me gano un mínimo, me gano 2 millones, me gano tantos dólares, cuánto me gano. Después del cuánto me gano, o sea, cuáles son los ingresos que entran, si es muy necesario definitivamente que primero por lo menos el 10% de esos ingresos se vaya para el ahorro, o sea, que sea el primer movimiento financiero que uno haga, porque normalmente uno está acostumbrado a primero pago todo, gasto todo y no sé qué, y lo que me sobra, y ese es el primer error que uno tiene. Entonces lo que hay que hacer es ser consciente de cuánto ingreso o dinero entra. Cuando uno está consciente de eso, el 10% de eso definitivamente tiene que ir al ahorro. Y de ahí en adelante, si uno tiene que estar haciendo un presupuesto, pero que además no solamente hay que hacerle consciente, sino que hay que hacerle caso a ese presupuesto. Entonces, si yo solamente tengo para presupuestar en comida tanto, hay que gastar en comida tanto. Obviamente para eso hay que entender el contexto económico de su país, de su ciudad o donde está, porque al final es, bueno, ¿cuánto vale un tomate? ¿Cuánto vale un huevo? ¿Cómo me alimento yo? ¿Cómo se alimenta mi familia? Si tenemos hijos, ¿cómo se alimentan mis hijos? Entonces, definitivamente uno sabiendo qué es lo que uno necesita para estar bien, para tener salud y, pues, por supuesto, entre las capacidades económicas que uno tenga, entonces tiene que sacar el rubro de comida y no pasarse de ahí. Entonces, no se puede mecatear, no se puede comprar otra cosita, no se puede no sé qué, porque al final eso sí se va a poder después, pero en el proceso en el que uno está para poder salir de deudas o para poder empezar a ahorrar o para poder empezar a generar una inversión, hay que ser inicialmente consciente, pero adicional a eso, muy ordenado. Lo segundo es que definitivamente uno no puede ver la relación con el dinero o ese cuadro de Excel con miedo o con una energía de carencia. Es decir, uno no puede pensar en, ay, bueno, entonces ya no voy a comprar la botella de agua, sino entonces voy a comprar el tarro y la voy a llenar de agua porque es que no puedo gastar plata, porque es que si gasto plata, entonces si voy a la calle y tengo sed y me voy a comprar el agua, entonces lo voy a sentir con miedo y con temor porque entonces ya me salgo del cuadro de Excel. Eso es lo que definitivamente no se puede hacer. Uno no puede tener una relación con el dinero de miedo. Uno tiene que saber cuánto dinero ingresa, es una ley de correspondencia porque al final lo que usted está generando es lo que usted está haciendo por usted mismo. Es decir, usted eligió ese trabajo, usted es el que está haciendo ese oficio, usted es el que tiene que ingeniarse la forma creativa de además encontrar el dinero, porque el dinero está en toda nuestra sociedad, pero de qué forma usted hace que ese dinero llegue a usted, es a punta de ser consciente, es a punta de ser organizado y es a punta de ser lo más creativo posible para generar ese dinero. Pero si al final, porque hoy estamos en otro nivel de conciencia, porque hoy no se puede, porque hoy tengo que seguir mi empleo como lo tengo, entonces definitivamente la energía del dinero no puede ser con miedo.
Tiene que ser, me voy a comprar esta botella de agua porque me gusta, porque me encanta, porque me fascina, porque la estoy pagando con mi plata, porque estoy trabajando por ella, pero adicional a eso, ser consciente de que yo puedo generar el dinero para comprar esa botella de agua. No es como, ay, no, 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 entonces no voy a generar nada y más bien me meto en contracción porque no tengo otra forma sino los 3 pesos que me entran. Así, en esa mentalidad, pues claramente uno no va a generar nunca el dinero que necesita para tener una vida digna. Digna me refiero a la soñada, porque al final uno puede tener casa, el transporte público asegurado, la comida asegurada y todo eso es digno. Pero normalmente siempre la gente quiere más y quiere tener su carro y quiere tener su moto y quiere tener sus inversiones y quiere salir al mundo a viajar o quiere hacer otro nivel de estudios. No tengo ni idea, digamos, cuál es el sueño de cada persona. Pero definitivamente por eso yo les mencionaba que la energía del dinero es de verdad real, de verdad existe y no tiene nada que ver con temas tangibles. Es cómo, con qué energía tú ahorras, con qué energía tú pagas. Y hay 5 trampas del dinero, que también sería otra conversación diferente, pero el que ahorra mucho y no gasta, entonces está en contracción. El que gasta demasiado y es totalmente, o sea, como que alejado de sus números porque no lo tiene en un cuadro Excel y entonces al final de mes no tiene nada, no le alcanzó para nada, entonces tiene que empezar una relación con la deuda porque no le alcanzó. Eso es otra trampa del dinero. Y así sucesivamente son 5 que después les explicaré, pero lo que a mí me ha funcionado es estar totalmente consciente de cuánto tengo, es ahorrar primero en primer movimiento financiero y a partir de ahí tener una energía totalmente fluida y natural con lo que pago, con lo que me compro, con lo que quiero, con lo que necesito, pero sabiendo además que tengo una creatividad y tengo unos hábitos y tengo unas alineaciones de generar dinero. Porque uno no puede ser o sea, hay personas que piensan como, ay, no, entonces yo gasto porque me lo merezco y porque soy muy feliz y porque tan chévere, pero al final no tienes algo tangible en donde tu creatividad se conecte para generar ese dinero. Entonces, bueno, vuelvo y digo, esto es unas conversaciones como demasiado profundas, pero definitivamente hay que generar el dinero con el cuerpo, hay que generar el dinero con la mente y ser totalmente creativo para saber en dónde está el dinero y cómo llamarlo, pero también hay que ser muy consciente de los recursos que uno tiene, sea uno o sea los millones de millones, hay que ser consciente de qué dinero entra para poder administrarlo de la mejor manera. Súper buenas recomendaciones. Las tomo también en primera persona. Sol, quisiera reconectar con lo que nos estabas hablando antes de hacer la pausa, de esta ruta, de lo que sucedió, yo diría que de lo que elegiste. Y quisiera hacerte dos preguntas. La primera es esta que te hago a continuación, porque tú hablaste de las señales y de tener esa fe. Lo que tú viviste, que, bueno, diferente medida, muchas personas la han vivido y lo van a seguir viviendo. Yo diría que fue un choque fuerte, un choque como, bueno, o despierta y toma acción, o hasta aquí llegamos. Pero también lo que yo me he dado cuenta estudiando con muchos maestros, muchísimo más espirituales que yo, es que esto rara vez llega como un choque de una. Esa persona que, como en tu caso, la despiden, esa persona que llegó con una enfermedad muy dura que le hizo reevaluar su vida, usualmente es el décimo, el vigésimo mensaje que no escuchamos. Entonces, por un lado, saber si revisando tu pasado, tú dices, oye, de pronto yo ya había tenido esos mensajes y los había ignorado. Y nuevamente, a esas personas que pronto como tú, que era también mi caso, que no, mensajes, señales, ¿cómo se le ocurre? Eso es como para gente loca, como tú lo decías. ¿Qué les diría para que se abran y de pronto entiendan esa posibilidad de que definitivamente el universo, Dios, la vida nos envía mensajes? Y no solo eso, sino también, como tú decías, como que no nos dan más de lo que somos capaces de recibir. Sí, la primera respuesta es sí, definitivamente hoy de nuevo con este nivel de conciencia que tengo, que además, como les digo, es un proceso de todos los días. O sea, yo me desconecto de ustedes y sigo estudiando en mí, sigo sabiendo qué me pasa, por qué estoy sintiendo nervios en tal momento, por qué estoy sintiendo este tipo de situaciones como de rabia. Yo hoy ya soy capaz de detectar mi ego, entonces en esos momentos paro y digo, esto es mi ego que me está jugando una mala pasada, tengo que recalcular esto porque es mi ego, pero todo
esto es a punta de lectura de libros, a punta de meditaciones, a punta de estudios, a punta de sentirme, de conocerme, y esto es un proceso larguísimo, o sea, esto no se hace en 6 meses ni en un año, esto es un proceso que hay que hacerlo todos los días. Entonces, hoy que estoy en este proceso, para responderte a la primera pregunta, es que hoy miro hacia atrás y digo, por supuesto, habían demasiadas señales, demasiadas, demasiadas, o sea, pero además demasiado, ¿cómo lo digo? O sea, muy ahí, muy visibles. O sea, yo hoy digo como, claro, ese día cuando me dijeron eso, y ese evento cuando se canceló, y esa reunión cuando me llevaron, y eso que pasó, o sea, todo el tiempo estoy revisando y digo, yo no, o sea, no sé por qué razón no vi eso. Pero después, otra vez en el estudio que hago interno mío, pues digo, Clara, yo ya sé por qué no vi eso y la respuesta es porque mi ego no me dejaba, porque al final, tranquila, sí, que todo tiene solución, sí, porque es que es el logro, sí, porque es que no puede ser que te pase a ti, sí, porque es que, porque es que, porque es que, porque es que, y en el porque es que, pues terminé la vida como, bueno, mamita, o sea, se lo dije una vez, se lo dije 2 veces, se lo dije 5 veces, se lo dije 20 veces, y usted no paró bolas, pues entonces ya me tocó de forma drástica hacerle entender qué era lo que le estaba queriendo decir. Y estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, porque no solamente pasa en esto, también pasa en las enfermedades. O sea, yo, por ejemplo, hoy tengo una abuelita que gracias a Dios está viva, pero está muy enferma. Y en este despertar de conciencia me quise entender cuál era la vida de mi abuela, qué fue lo que le pasó. Y cuando me siento a hablar con ella, pues todavía es consciente y puede hablar y puede contar su historia. Entonces, entre toda la enfermedad y en todo el dolor que siente todos los días, porque es todos los días a cada minuto que siente dolor. Entonces yo hablo con ella y me siento y empiezo a preguntarle, abuelita, ¿cómo fue tu niñez? ¿Qué te acuerdas de qué hacías? ¿Qué fue lo que pasó con esto? Y hoy mi abuela siente, entre todo lo que le pasa, porque no les voy a contar toda la historia, pero es un ejemplo de lo que les estoy diciendo, mi abuela hoy siente demasiado dolor en la columna y está demasiado desviada, desviada total, o sea, es un martirio para ella moverse, sentarse, caminar, y entonces todo el tiempo ella responde, no, lo que pasa es que a mí me dio artritis y artrosis y entonces la degeneración de las articulaciones, por eso fue que me pasó esto, y entonces pues obvio, estoy así, me duele mucho, pero como les digo, uno va respondiendo en piloto automático. Cuando llega un momento en que yo me siento y empiezo a escarbarla, obviamente con todo el amor del mundo, y como que abuelita, ¿qué fue lo que pasó? Y mi abuelita me termina diciendo que a los 9 años, o sea, tiene como 87, a los 9 años se cae de un palo de mango por allá en la finca de la mamá y se pegó tan duro en su columna que le dolió demasiado, pero le daba tanto miedo que sus papás la regañaran porque en ese momento la tradición era golpe, castigo, o sea, las familias eran muy, muy violentas. Entonces a ella le daba tanto miedo decir algo que nunca lo dijo. Y como nunca lo dijo, entonces pues la columna se mejoró y le pasó y no pasó nada, y al final entonces ella siguió con su vida, y cuando sigue con su vida, pues entonces empieza a decirme que montó negocios donde tenía que levantar cosas, hacer cosas, porque ella era la dueña y propietaria de su negocio, entonces haciendo eso tenía que mover y hacer, o sea, conclusión para decirles esto, toda la vida le dio durísimo a su columna, toda la vida. Y ella hoy conscientemente repite, no, lo que pasa es que lo que me pasa es que tengo artrosis y entonces por la artrosis me pasó lo que me pasó. Y yo hoy obviamente no le voy a refutar eso porque es mi abuelita y demás, pero al final con este despertar de conciencia digo, Dios mío, si mi abuela en algún momento quisiera unir los puntos hacia atrás, se daría cuenta de todo lo que hizo para que hoy esté como está, para que hoy las enfermedades le llegaran como le llegaron, para que hoy se deteriorara tanto, porque unas personas tienen una linda vejez y otra no. Eso es solamente las consecuencias de todas las decisiones que ha tomado durante toda la vida, no es más. Y cuando yo la veo a ella, pienso en eso, pienso en mí. Y entonces hoy, todas digamos, las caídas que tuve, la echada de caracol, las enfermedades que he tenido, que gracias a Dios no han sido graves, pero pues los episodios como tal de incapacidades fuertes que he tenido, la relación con la deuda que les acabo de mencionar, todas las relaciones que he perdido a nivel de amigos, de hombres, de relaciones interpersonales, de trabajo, o sea, todo, absolutamente todo lo que me ha pasado hoy en la vida ha sido precisamente porque yo, es decir, es la consecuencia de mis decisiones.
son los puntos como se han conectado atrás, es cómo contesté, es la energía que tenía, es lo que hice, es lo que no, o es lo que dejé de hacer, y hoy soy consciente como adulta que soy responsable de eso, o sea, no es como, ay, es que a mí me pasó porque yo tenía mala suerte, ay, es que me pasó porque es que iba pasando por esa calle y me tocó, ay, es que, sino que de verdad, otra vez, hay un nivel de conciencia diferente a lo que todos estamos acostumbrados en modo pilático, perdón, en modo piloto, y ahí es donde te das cuenta, claro, es que reaccioné de tal forma, es que hice tal cosa, es que dejé de hacer tal cosa, es que pensé tal momento, es que hice todo eso, da cuenta de que el universo sí te da señales, la vida y Dios sí te dicen, pero pues uno en piloto automático no escucha absolutamente nada. Creo que eso del tema del piloto automático es una de las, la voy a llamar trampas que nos da la vida o que elegimos tomar, que pensamos que no tenemos decisión. Y porque estaba acá pensando, y esa era la otra pregunta que te quería hacer ya para como darle cierre a la entrevista, y es esas trampas de la vida. Tú hablabas de ese tema de nacer, estudiar, casarse, hasta morir. Pienso que esa es una de las trampas. El tema del dinero, que Robert Kiyosaki lo llama el rat race, creo que es la carrera de la rata, algo así se llama en español. Pero para mí una de las que yo descubrí y te lo leía entre líneas frente a lo que tú hablabas y por lo que tú también trabajas el tema de coaching, el tema del tener, hacer, ser, que usualmente lo tenemos al revés, que debería ser el ser, hacer para tener. ¿Cómo lo ves en tu vida? Y nuevamente esa recomendación para quienes están viendo y escuchando, de cómo realmente centrarse en el ser. Y te lo voy a decir un poquito más porque me diste ahí con algo que tú mencionaste y es porque uno puede tener el ser, pero de pronto es un ser lleno de máscaras. No es el ser que uno está buscando y que eso es lo principal y que lo último es el tener. ¿Cómo lo ves hoy en día y qué recomiendas a las personas? Sí, la verdad es que yo he mencionado durante toda la entrevista algo y es que definitivamente uno como ser humano tiene que tener coherencia y la coherencia viene de lo que pienso, o sea, un pensamiento se convierte en una emoción, esa emoción se convierte en una palabra y esa palabra se convierte en una acción o en una omisión. Y uno como ser humano es totalmente adulto, digo adulto ya cuando de verdad eres adulto, porque pues con los niños es otra cosa totalmente diferente este discurso, pero cuando tú ya eres adulto, eres responsable de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que hablas y de lo que haces o de lo que dejas de hacer. Y todo es una consecuencia de ese alineamiento. Normalmente los seres humanos estamos, cuando ustedes ponen una emisora y la emisora suena, o sea, que no está sintonizada, eso es lo que nos pasa a nosotros porque nunca estamos en sintonía con esas cuatro cosas. Mientras estamos diciendo que es que quiero ser millonario, que es que quiero que llegue, que es que quiero que llegue, por dentro estoy pensando, no, pero no me va a pasar a mí, no, pero es que hay un montón de cosas que hay que hacer, no, pero es que este man, bueno, voy a llamar a ver si, y entonces al final uno termina haciendo una llamada en donde está diciendo una cosa, sintiendo una cosa, pensando una cosa y nada se sintoniza con nada. Entonces al final es como si ve, pero es que eso no era así. A mí me dijeron que yo tenía que pensar, imaginarme la llamada y poner el mapa de los sueños detrás de mi puerta. Y entonces después de eso, entonces poder hacer una llamada o un enfoque o una reunión y eso iba a salir. Y pues resulta que no, porque es que uno no está sintonizado. O sea, tiene que pensar, sentir, decir y hacer. Muchas personas me han preguntado qué es la ley de atracción o también me han preguntado qué es la fluidez. Y también, así como les conté lo de mi abuelita, tengo en mi mundo un montón de ejemplos para mencionarles. Y tengo, por ejemplo, una amiga que es muy buena amiga mía, eh, en donde por supuesto le respeto absolutamente todas sus decisiones y sus creencias porque es su propio proceso, pero ella es demasiado, demasiado, demasiado religiosa, o sea, es católica de la que está con la camándula en la mano y entonces tiene que ir 3 veces al día a la iglesia y entonces Dios y por mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa y bueno, es una cosa otra vez respetable. Pero ella entonces tiene lo que tú dices, ella tiene el ser muy desarrollado porque confía, porque cree, porque tiene la fe, porque efectivamente siempre está dispuesta a hacer lo mejor posible para el mundo, entregar todos sus dones al mundo y ayudar a las personas. Todo eso está perfecto, pero ella no tiene absolutamente nada en el hacer. Entonces, cuando ella no tiene nada en el hacer, que ya es el otro extremo,
pues no se imaginan todas las necesidades que tiene y que pasa todos los días. Y por supuesto yo como amiga la escucho, pero y también le doy herramientas de las que yo tengo, pero hasta que ella no interiorice que tiene que ser una sintonía total entre el ser, el hacer y el tener, pues entonces ahí va a encontrar la magia de lo que debe hacer. Pero mientras que esté pegada, que es que Dios proveerá y es que hay que ser buenos seres humanos y es que y no tenga la otra parte, pues entonces va a seguir con ese montón de carencias que tiene, porque pues es que así no le va a llegar lo que ella quiere o lo que ella quiera traer. Entonces, todo esto es para decirte que efectivamente tiene que ser una alineación de las tres cosas. O sea, así como mi amiga está totalmente en el ser, pero no está, pues tiene totalmente desconectado el hacer y el tener, pues entonces yo estaba en el otro lado con la historia que les acabo de comentar. Yo estaba muy desde el hacer y muy desde el tener, pero estaba totalmente desconectada desde el ser, desde lo fascinante que es degustar cada centímetro o cada minuto o cada segundo de tu vida, desde saber que estás creado a imagen y semejanza de Dios y que por eso tienes divinidad y creación absoluta, en que naciste totalmente abundante y que no necesitas absolutamente de nada más sino de ti mismo para hacer lo que realmente tú quieres, que eres suficiente aquí y en cualquier parte del mundo para hacerlo. Yo estaba totalmente desconectada de eso porque estaba solamente en el estudiar, trabajar, hacer el logro y demás, y así como mi amiga no está conectada con el estudiar y hacer no sé qué, sino con el ser, pues entonces estamos en dos bandos totalmente diferentes que ninguna le estaba funcionando según las percepciones o la expectativa que cada una tiene. Es exactamente lo mismo que le pasa alrededor de millones y millones y millones y millones de personas en el mundo. Cuando uno no esté totalmente sintonizado y alineado con el ser, el tener, el hacer, pero además el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción, no va a funcionar. No, o sea, los resultados no son los óptimos. Sol, muchas gracias por tu tiempo, por esa sinceridad, por esa apertura. Y antes de despedirnos, para que por favor nos cuentes dónde te pueden seguir, dónde te pueden contactar, para que por favor le recuerdes cuál es el nombre de tu canal de YouTube. Claro que sí, entonces en todas mis redes estoy como Sol Suárez J. Así me pueden encontrar en X, que antes era Twitter, me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar, bueno, en casi todas las redes, la verdad, estoy como Sol Suárez J. Mi propio canal de YouTube, no escriban Sol Suárez porque yo tengo canal de YouTube, pero pues ahí no hago nada con él, sino es mi hijo, mi proyecto, el que les expliqué en la entrevista, Economía al alcance de todos, así lo ponen con Colombia, Economía al alcance de todos, inmediatamente les va a salir, los invito a que se suscriban y pues puedan ver todo lo que les he hablado durante todo este proceso de cómo aterrizo la economía para la gente. Y mi correo electrónico es solsuarezj@gmail.com. Entonces, realmente en Google o en cualquier lado ponen Sol Suárez J y ahí van a ver que me pueden conseguir. Muchas gracias de nuevo, Andrés, por esta entrevista, por este espacio. La verdad es que siento que se necesitan más espacios como estos porque son mensajes que las personas de verdad, me encantaría que cada persona en el mundo pudiera palpar este tipo de información porque a uno le cambia la vida de la noche a la mañana. Y tengo que decir otra cosa, no es que yo haya dejado de tener miedo, no es que me levante todas las mañanas no sintiendo ansiedad, no es que tenga incertidumbre si realmente voy a fracasar o no, porque no lo sé. No es si, o sea, hoy me volví independiente, o sea, es decir, es la primera vez en mi vida que voy a tener que administrar mi dinero para que dure durante 12 meses, porque entonces yo no sé si en algún mes no voy a tener para pagarle el gas, la luz, no sé si voy a poder, no sé, no tengo ni idea qué vaya a pasar con el futuro, pero esto es para decirles efectivamente soy humana y que por más economía y finanzas y por más estudios de coach y todo lo que les estoy diciendo, pues al final yo también tengo todos esos sentimientos y emociones encontrados que me atormentan todos los días. El tema o el secreto es cómo manejarlas y cómo aprovecharlas a nuestro favor y vivir con ellas. Bueno, Sol, nuevamente muchas gracias por esa experiencia, por contarnos todo esto, esta parte, esta faceta tan humana que, bueno, yo creo que por lo menos los que te seguían antes en Caracol y, bueno, y antes en la W no conocían. Y antes de despedirme, te invito a ti y a quienes nos ven, a que nos escuchan, a que por favor consulten otros episodios de Yo Soy Imparable. Tenemos 3 formatos. Este es el principal, esta es como la cereza del postre de todas las semanas con estas entrevistas. Y de la misma forma, Sol, y te lo haré llegar en próximos días, para que por favor leas y escuches Yo Soy Imparable.
Creo que, bueno, es un libro que está en desarrollo, esa es la verdad, y con este tipo de historias a mí me nutren mucho y por eso también te agradezco. Te deseo un excelente resto de tarde y espero tenerte nuevamente por aquí en el podcast y videoblog Yo Soy Imparable. Gracias, gracias a ustedes, muchas gracias. Que estés bien, chao. Para conocer más acerca de estas y otras temáticas relacionadas, nuevamente te invito a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable, ingresando a www.yosoyimparable.com. Por un momento piensa, ¿cuáles son esos grandes sueños y metas que todavía no has logrado cumplir? ¿Por qué? Hay 10.000 excusas para aplazar tus sueños y metas, pero te aseguro que hay 10.001 razones para no hacerlo. Sé que eres imparable y por eso te invito a conocer mi nuevo libro, ya que todos los días digas y vivas, yo soy imparable. Por favor, no esperes más. Ingresa ya a www.yosoyimparable.com. Lo repito, www.yosoyimparable.com. Y en las notas del episodio encontrarás más información. Gracias por escuchar este episodio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Te invito a que me sigas en redes sociales, en la que además encontrarás imágenes y videos con frases relacionadas a este episodio. En Instagram, LinkedIn, Facebook, Threads y X, antes Twitter, me encuentras con el nombre de usuario Andrés J. Gómez y en TikTok como Yo Soy Andrés J. Gómez. Si todavía no lo has realizado, por favor suscríbete a este podcast en tu directorio o plataforma favorita. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgomez.com.